otro lunes más juntas y gracias a Dios por que podemos estar nuevamente en el estudio bíblico. Y hoy aquí yo feliz porque tengo presencia. Tenemos gente aquí y damos gracias a Dios porque podemos hacer esto. Y como ustedes verán, mis hermanas, las que lo están viendo por Facebook, tenemos aquí ya con nosotros a este grupo de hermanas que han participado conmigo en el grupo y unas se unieron ya para la participación del primer aniversario. Entonces, gracias a Dios, aquí tengo a la hermana Diana, de la primera de Forward, a la hermana Paula, ¿de dónde es, hermana Paula? Dígame, por favor. De Burleson. Hermana Patti, también de la primera de Burleson. No, del Forward. De la primera de Forward. Sí, hay una primera en Burleson. Aquí hermana Elena de la iglesia Fe Bautista, la Fe o Fe, la Fe. Y nuestra hermana Maxi también de la iglesia Central. Y de todas las demás. Qué gusto tenerlas, mis hermanas. Gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a estar aquí juntas aprendiendo esta mañana. Seguimos con los proverbios y unidos con nuestro libro número 3. Y esta mañana, pues también ya tengo un grupo de mis hermanas en Zoom. Y ellas están aquí ya algunas, las fieles, hermana Sonia, hermana Helen. Y este día tenemos la invitada especial que nos va a compartir nuestra hermana Trini Guevara. La mayoría del grupo la conoce. Es una hermana que está en El Salvador. Ella es una maestra de la palabra, esposa de pastor, amiga mía desde hace desde antes que me casara. Entonces, imagínense, desde antes que me casara y voy a cumplir 35 años de casada, o sea que... Desde antes que conocieras a tu esposo, Ana. Eso, valga la aclaración, excelente, excelente. Desde antes que es cierto, ella me conoció mucho antes de que yo conociera a mi esposo. Así que ya tenemos historias juntas, pero ha sido un gusto que las cosas que hace la pandemia, no todo ha sido para mal. Nos hemos reconectado con muchas y con Trini es una de las que nos hemos reconectado y juntas ministrando al Señor, ella desde allá y yo desde aquí. Entonces Trini va a ser quien nos va a compartir la palabra esta mañana. Vamos a hablar sobre la voluntad de Dios en Proverbios y yo creo que ella va a decir muchas cosas ahí que van a ser muy buenas para todos. Y yo tengo que ver cómo vamos a hacer. Tú traes presentación, ¿verdad, Trini? Sí. ¿Cómo puedo hacer para que las de Facebook la vean? No sé. Pero la cosa va a ser, vamos a tener siempre dos. La de Zoom y la de Facebook, que está en vivo ahorita, pero después ponemos la grabación donde sí se va a poder ver todo lo que ella pueda, aunque no se puede. No, porque la grabación va lo mismo que ven. Sí, pero de la grabación desde Zoom, quiero decir. Es así. Pero pues vamos a ver cómo el Señor nos va ayudando aquí con esto. Pero vamos a comenzar antes de cualquier cosa para darle gracias a Dios por este tiempo lindo que podemos tener. Y hermanas lindas, gracias por haber aceptado la invitación de estar conmigo. Y luego vamos a seguir hablando un poquito más de otra cosita. Vamos a comenzar y le voy a pedir a hermana Paula, por favor, si puede usted orar. Padre, gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, por poder venir delante de ti, Señor. Conociendo, Señor, que estás con nosotros, Señor. Padre, pidemos, Señor, de tu dirección, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ser atentas, Señor, a tu palabra, Señor. Que escuchemos, Señor, no solamente con nuestro oído, Señor, sino también con nuestro corazón. Sí, Padre. Que tú lo guíes, Señor, en todo, Padre. Te damos las gracias por cada una de las hermanitas que pudieron estar con nosotras, Señor. Pedimos por toda persona, Señor, que está en este momento escuchando, Señor. Te damos las gracias, Señor, y pedimos que también, Señor, abras nuestra mente, Señor, para poder entender, Señor, estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Pues, ¿sí, Maxi? Amén. Bueno, vamos a comenzar y yo voy a ver si puedo hacer algo aquí con esto para que la gente que nos está viendo, sí, directamente
desde en vivo ahorita pueda verlo, aunque no sé si se puede hacer de una manera doble aquí. ¿Verdad que no, Trini? Si lo pongo en vivo también, pero serían 2 transmisiones diferentes. ¿Qué piensas? Sí, ¿verdad? Sí, pero sí lo puedes hacer. Se puede hacer ¿Para ahorita. qué transmitir directamente lo de Zoom? Ajá. Ok, bueno, vamos a hacer eso y vamos a ver después cómo reaccionan las hermanas que están viéndolo. Muy bien, me avisan, las que, por favor, si me avisan si empieza a salir va a salir en mi página, saldría en mi página, y si está ahí, me la pasa. Seguro. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosita aquí? ¿Tienen alguna duda? Les mandé los pasajes para que ya los tengamos nosotras de una vez y podamos seguir. No sé cómo va a ser la dinámica que va a tener Trini, pero por lo menos usted ya tiene los pasajes también y eso ayuda un poco más. ¿Ya estamos ahí? Ya estás en corazón. Bueno, excelente. Pues muy bien. Trini, el tiempo es tuyo. Que Dios te use, que Dios te bendiga. Y ella nos va a hablar entonces en esta mañana sobre la voluntad de Dios y el corazón. Bienvenida. Ok, muchas gracias. Solo me confirma si se oye bien, porfa. Sí. Sí, Oímos bien. gracias. Muy bien. Hablar o no hablar. Levantarme o no levantarme. Leer o no leer. ¿Qué ponerme? Todas son decisiones. Todas son de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo deseo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de la voluntad, pero no solo de la voluntad de nosotros como seres humanos, sino de la voluntad de Dios para con nosotros los seres humanos. Pero bueno, para entrar voy a compartirles mi pantalla para compartir con ustedes de lo que les estoy hablando. Y quiero que pensemos, por favor, me confirman cuando ya se pueda ver, disculpen. ¿Sí? Está ¿Pueden? empezando. Negra ¿Está empezando? ahí está. Ok. Solo con la completa. Ahorita. Bueno, la voluntad de Dios y la nuestra. Estamos hablando muchas veces de 2 voluntades, ¿verdad? De una que es del ser supremo, superior, creador, y otra que es la de nosotros como criaturas, como creados, como aquellos que deberíamos someternos a la voluntad de nuestro creador. Ustedes saben, ¿verdad? Que, por ejemplo, un piloto, cuando él va a volar, él tiene una carta, él tiene una torre que le está dando las instrucciones, las direcciones, porque si no sucede desastre, ¿verdad? Si él no sigue esas indicaciones. Pues lo mismo sucede con nosotros muchas veces, que creamos desastres o tenemos que sufrir consecuencias porque no nos basamos en la voluntad de nuestro creador, sino que en la nuestra. Y la palabra de Dios nos dice, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea, a la larga siempre se basa en la voluntad de Dios, pero miren, Dios es tan bueno que Él nos da tantas oportunidades para que nosotros le busquemos y hagamos su voluntad, pero muchas veces no sucede así, ¿verdad? Como en la ilustración, la voluntad de Dios es a la derecha y mi voluntad va para la izquierda o viceversa, ¿verdad? Pero siempre en su bondad Dios nos permite que conozcamos y reconozcamos qué es su voluntad. Pero primero quiero que veamos, ¿verdad? Las definiciones. Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. También la voluntad es el acto con que la potencia volitiva, o sea, la capacidad de decidir, admite o rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola o repugnándola. Tiene que ver directamente con el libre albedrío o la libre determinación, la capacidad de decidir entre una cosa u otra. También es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue, o sea, que yo lo decido, no tiene que suceder nada alrededor para que yo lo haga. También es la intención, ánimo o resolución de hacer algo. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. Esa también es la voluntad. Gana o deseo de hacer algo. Disposición, precepto o mandato de alguien. Ya cuando es una voluntad externa sobre la mía.
La elección hecha por el propio dictamen o gusto sin atención o respeto o reparo. O sea, yo decido, yo hago. También puede ser el consentimiento, el asentimiento o la aquiescencia. Miren, siempre aprende algo uno. Por lo menos yo esta palabra no la conocía, pero la aquiescencia es el acuerdo. O sea, yo puedo tener la voluntad de acordar algo, de decidir algo, de hacer algo con alguien. Pero básicamente, hablando en términos ya bíblicos, la voluntad tiene que ver directamente con el libre albedrío, la voluntad mía, ¿verdad? Estoy hablando de la voluntad de nosotras como seres humanos. Y tenemos que recordar que desde el principio Dios dio esa capacidad de decidir, de hacer nuestra propia voluntad. Y pues originalmente sabemos también que nuestra antepasada Eva usó su voluntad para sus propios deseos. ¿Ve? O sea, cuando el tentador le dijo, es que no se van a morir, van a ser como Dios. Ah, de verdad, dijo ella. Qué interesante, vea, yo puedo ser como Dios. Y dijo ella, bueno, lo voy a aprovechar y comió. No solo comió, sino que le dio a su esposo. O sea, su voluntad, sabemos que hasta nosotros sufrimos consecuencias de esa decisión, de que ella hizo uso de su voluntad y desde luego su esposo también, ¿verdad? Porque él decidió hacerlo. Además, siempre, en todo momento, tenemos que hacer uso de la voluntad. Nos enfrentamos a decisiones de diferentes colores, como les decía al principio, si me levanto o no me levanto, si como o no como, si hablo o no hablo, si saludo o no saludo. Todas son decisiones de la voluntad, cosas que yo, usando mi voluntad, decido hacer o no hacer. Pero también podemos escoger someter nuestra voluntad a Dios o imponer la nuestra. Y yo creo que aquí es donde está el punto central, ¿verdad? Porque nuestro corazón, ustedes saben y lo hemos estudiado tanto, gracias a nuestros libros devocionales, hemos reconocido tanto que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón debe formarse por Dios, debe buscar y nutrirse de la palabra de Dios. Entonces podemos escoger someter nuestra voluntad a la de Dios o imponer la nuestra. Miren qué bonito sería el mundo y qué diferente sería el mundo si todos hubiéramos decidido someter nuestra voluntad a la de Dios. Pero no sucede así, ¿verdad? Pero a la larga la voluntad de Dios es determinante. Ese pensamiento, ¿verdad? Que el hombre propone y Dios dispone. En otras palabras, el hombre piensa su camino, pero Jehová es el que ordena sus pasos. A la larga tenemos que reconocer que nuestro creador es también nuestro dueño. Él debería de ser nuestro Señor. Y qué bueno que nosotras estamos aquí, porque eso quiere decir, las que están en Zoom, las que están en casa de Almi y las que están desde Facebook, todas nosotras tenemos la intención de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y reconocer que nuestra voluntad, nuestro corazón muchas veces nos va a llevar a cosas que no van a ser ni para nuestro beneficio, ni van a ser para nuestro bien en ningún sentido, ni de los nuestros. Pero pensemos un poquito, ¿cómo usamos nosotros nuestra voluntad? Nos basamos en nuestros propios intereses o preferencias, como en la ilustración, o sea, nos mueve el querer hacer, ay, yo sé que Dios dice que no hay que hacer trampas en los negocios, pero yo voy a tener mejores beneficios si lo hago, ¿verdad? O sea, es que no va a ser mucho, sino que solamente voy a evitar decir ciertas cosas, o bueno, adaptamos, ¿verdad? Y entonces estamos usando nuestra voluntad de la manera como Dios no quiere que lo hagamos. Estamos basándonos en nuestros intereses o en nuestras preferencias, pero también podemos hacerlo basándose en nuestras inquietudes, en nuestros deseos o en lo que creemos o en lo que queremos. O sea, solo para nuestro beneficio. Bueno, sí, seguramente debe ser bueno seguir la voluntad de Dios, pero a mí me interesa más el sentirme bien, el tener lo que quiero, el poder tener la casa de mis sueños, el poder tener, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Si eso es lo que está motivando nuestra voluntad, tampoco vamos a tener un buen fin, porque definitivamente de nuestras decisiones hay consecuencias. Y hay otro pasaje que dice eso, ¿verdad? Que el hombre escoge su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón.
Porque suele suceder que tomamos nuestra decisión, ah, sí, Dios dice que no hay que hacerlo, pero es que solo esta vez. Y después cuando vienen las consecuencias, entonces comenzamos a decir, yo no sé por qué solo a mí me pasa esto, yo no sé por qué Dios permite que me suceda esto. Y es porque nosotros hemos hecho uso de nuestra voluntad y hemos basado nuestras decisiones no en lo que deberíamos, sino en nuestros propios intereses, en nuestros propios gustos, en nuestras propias preferencias. Pero hay algo que sí debería de ser en lo que deberíamos de basar nuestras decisiones, nuestra voluntad, usarla basándonos en el conocimiento y en la relación con Dios. Porque entonces si vamos a saber que Dios va a ser el que va a guiar nuestro camino y vamos a saber que aunque enfrentemos dificultades, como en el caso de Job, que es el mayor ejemplo, ¿verdad? Que todo lo que él dice la palabra en Job capítulo 1, que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sabemos qué es lo que él vivió, ¿verdad? Todo lo que tuvo que sufrir, porque allá el enemigo llegó y le dijo, ah, mira, Job, ahí, pues sí, pues como está bien, está protegido, nada le pasa. Y Dios dijo, bueno, pruébalo, ¿verdad? Y Dios le dio eh, la oportunidad al enemigo para que probara a Job en los diferentes campos. Y yo creo que esa historia la conocemos bien, pero podemos ver en el caso de él que Job escogió y usó su voluntad para mantenerse en relación con Dios. Aunque en algún momento sintió que mejor hubiera sido que él no naciera, pero imagínense, tal era su desesperación, su malestar, que él dijo, mejor se hubiera dicho que no había nacido, ¿ve? Porque él estaba consciente de que lo que estaba viviendo no era lo que él merecía. Pero aún en ese sentido podemos ver cómo Dios a la larga mostró su voluntad para beneficiar, para bendecir a su siervo Job. Entonces, si nosotros basamos nuestro conocimiento, nuestra voluntad, la usamos basándonos en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él, aunque pasemos por desiertos, porque pasamos, aunque pasemos por momentos difíciles de enfermedad, de dolor, de estrechez económica algunos, de problemas familiares, todas esas cosas que nos pueden afectar, si pasamos por ellas, estando y buscando la voluntad de Dios, Él va a mantener el control. Y Él a la larga nos va a demostrar que está agradado, que está complacido con nosotros. Pero si lo hacemos con las anteriores, nuestros resultados nunca van a ser positivos. Temporalmente quizá, pero a la larga no. Porque el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Miren, muchas veces nosotros decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, y llega el momento en que nada de lo que dijimos se hace, ¿verdad? Porque lo hicimos pensando nada más en nuestra propia voluntad y no en el plan de Dios para nosotros. ¿Qué mejor es, hermanas, que nosotras busquemos de una vez la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Y saben qué es lo mejor de eso? Que, por ejemplo, podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a otras personas que nos rodean a lo diferente que es vivir buscando la voluntad de Dios y no la propia. Porque todas tenemos, ¿verdad? A todas nos ha sido dada la capacidad de decidir y de tener esa voluntad. Pero dependiendo de lo que nosotros decidamos, así van a ser los resultados en nuestra vida también. Influyamos para bien, enseñemos a otras, a las más jóvenes, a las jovencitas, enseñémosles que es de Dios de quien debemos depender. Y cuando demos consejos, siempre busquemos hacerlo basados en la palabra de Dios y no en lo que decía la abuelita, ¿verdad? Aunque a veces las abuelitas decían cosas muy prácticas. Pero, por ejemplo, yo he escuchado consejos de hermanas mayores, cristianas, siervas de Dios, involucradas en actividades de la iglesia, decirle, ah, no, déjalo. O te fue infiel, ah, pues vos también hacelo. Y son consejos que nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, cuidado, porque recordemos siempre que la voluntad de Dios será mejor que la nuestra. Siempre. Eso no va a cambiar nunca. La voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. En Romanos 12 dice, la voluntad de Dios es buena,
es agradable y es perfecta. Ujú. Incluso otras personas piensan que en este caso la voluntad de Dios se refiere a que es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Pero en ambos casos, la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre tiene buenos resultados. Y por lo tanto es mejor que la nuestra. Por eso el salmista podía decir, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón, dijo en el Salmo 48. Y hay muchos otros ejemplos en los Salmos, en Proverbios. Hay muchos ejemplos de cómo los hombres de Dios, los seres humanos, buscaron hacer la voluntad de Dios porque sabían que era lo que les iba a dar un mejor resultado, porque sabían que era lo positivo para sus vidas. ¿Y qué más que el caso en el que el Señor Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, te vemos que tú te apartas, ve allá a orar y te vas allá y hablas con el Padre, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahí sí no hay opción, ¿verdad? Ahí sabemos que cuando el enemigo quiso faltar a la voluntad de Dios, sufrió castigo y está rondando todavía por ahí a consecuencia de eso. En el cielo se hace la voluntad de Dios y lo que Él desea es que también aquí en la tierra, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, dijo que era importante que buscáramos hacer la voluntad de Dios y que se lo pidiéramos al Padre. Porque esa oración llega para nosotros también, claro, no como una repetición, ¿verdad? Sino como un ejemplo de cómo debemos orar. Y en ese campo podemos y debemos incluir el que se haga la voluntad de Dios y no la mía, porque la de Él siempre va a ser mejor. Y otra vez nuestro Maestro, nuestro Señor, a quien nosotros seguimos, a quien amamos, a quien queremos imitar, a quien queremos parecernos, porque es nuestro modelo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando la noche antes de ser entregado, dice que él estaba, bueno, como ser humano, ¿verdad? Imagínense, él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, esa vergüenza en la cruz, eso, ay, él sabía. Entonces dice que otra vez fue, en Mateo 26, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús sabía, o sea, la copa era la muerte, era el sacrificio en la cruz que él iba a sufrir. Algo tan vergonzoso estar clavado en una cruz, desnudo, siendo burlado, siendo, ay no, qué tremendo, de verdad lo que tenía que suceder. Y él pudo haber dicho, ay no, padre, ya no, ya mejor no, porque yo ni he hecho nada malo. Pero Jesús nos amó tanto que él dijo, está bien, que se haga tu voluntad, porque el Padre había determinado que era la única forma, ¿verdad? Que se tiene que pagar por los pecados, por los nuestros, por los de todo el tiempo, de todos los seres humanos en la humanidad, siempre hemos pecado y hacemos lo malo y usamos nuestra voluntad para hacer lo que queremos y no lo que Él quiere. Pero Jesucristo nos da el modelo y Él dice, aunque sea difícil y aunque no sea la solución más fácil, aunque sea, me va a causar quizás vergüenza, me va a causar dolor, me va a causar muchas cosas que no quisiera yo pasar, pero Jesucristo en ese momento tan duro de su vida, cuando la iba a poner para nosotros, para favorecernos a nosotros, para pagar por nuestras culpas, Él dijo, Padre, hágase tu voluntad, porque Él sabía que la voluntad del Padre siempre es mejor que la nuestra. Ahora usted me puede decir, sí es cierto, ¿verdad? Yo sé que lógicamente pues la voluntad de Dios es mejor que la mía, pero ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo he tenido la experiencia de que me pregunten eso. Pues sí, es que yo sé que tengo que hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y hay gente por ahí que, bueno, a mí me da cierta risa que a veces dicen, bueno, es que se cuenta una historia de un joven que quería casarse, ¿verdad? Ya estaba en la edad y era un campesino. Y entonces todas las tardes él ya había visto a una señorita por ahí que le gustaba y todas las tardes él se subía a su caballo y se iba a pasar cerca de la casa de la señorita que le gustaba.
Entonces esa fue a una rutina, ¿verdad? Que él ya comenzó hasta que ya un día le habló, ya luego la comenzó y la visitó y estaba en ese proceso ya de que la señorita que le gustaba, él pues dijo, ya me está correspondiendo y bueno, iba en ese proceso. Cuando en su congregación, una de las hermanas mayores, consagrada a Dios, de esas personas que, bendito sea Dios, ¿verdad? Podemos tener, esa señora le dijo, no, ella no es para ti. Ella no quiere a Dios y tú quieres a Dios, tú sirves en la iglesia. Ella está alejada, ella no le interesa a Dios, ella vive como ella quiere, ella ha tenido otras parejas, ella, bueno, y comenzó y la señora, la hermana, ahora quiso hacerle ver a él todo lo que podía suceder si él decidía continuar con esa relación. Pues vino él y dijo, bueno, yo, ay, qué malo puede ser si yo desobedezco la voluntad de Dios, porque si él me está mandando a esta persona que me advierta, pero bueno, dijo, ya sé, yo me voy a subir al caballo en esta tarde y si el caballo, y no lo voy a guiar yo, y si el caballo se va para donde ella, es que entonces sí es la voluntad de Dios que yo me case con ella, dijo. Y entonces hizo, ¿verdad? Vino, se subió al caballo y no lo iba guiando él, sino que iba dejando que el caballo fuera por donde él quisiera. Y fue directo a la casa de la señorita. Ay, entonces es la voluntad de Dios, dijo, que yo me case con ella. Y se casó y al poco tiempo se divorció. Pero ¿saben qué fue lo triste, más triste? Que él pensando que hizo la voluntad de Dios, porque el caballo lo llevó allá, hizo la voluntad del caballo, porque fue el caballo el que lo dirigió, ¿verdad? El que dijo a dónde quería ir, ni siquiera su propia voluntad. Pero sucede así. Miren, hay personas que toman el ejemplo bíblico de poner la bellota, ¿verdad? Y decir, si ella viene o si él se rasura este día, es que sí es la voluntad de Dios que sea para mí. O si él se pone la camisa azul y miren, igual que el caballo, se fue para donde todas las tardes lo llevaban. Puede ser que esa persona llegue con la camisa azul porque es la que más le gusta, es la que más usa, la que cree que le queda mejor. No manipulemos ni querramos manipular la voluntad de Dios porque eso jamás, nunca de los nunca va a tener un buen resultado. Buenísimo. De verdad que no. Y vamos a resultar haciendo la voluntad del caballo. Claro que no, vea, pero tengamos cuidado. No le pongamos esas pruebas a Dios. Por eso sí hay cosas que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, esto, miren, si es lo máximo. Dios ya nos dejó su revelación y por eso en el Proverbios capítulo 6 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. La palabra del Padre que ya nos ha sido revelada, que podemos tenerla en nuestras manos, que podemos tenerla en nuestros dispositivos, que podemos tenerlo, miren, en adornos de pared, podemos tener la palabra de Dios y no solo podemos, la tenemos. Y yo estoy segura que usted tiene hasta varias versiones. Y en esas aplicaciones en los celulares, ahí hay varias versiones. Y nosotros podemos leerla y podemos comprenderla y podemos buscarla. Y por ejemplo, no ande diciendo, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con ese inconverso? Si a la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué va a suceder? El yugo es la de los bueyes, ¿verdad? Pero no es literal, claro. Pero los bueyes, ¿qué sucede si ponen un buey gordo, alto, y un buey flaquito, y un buey que no está bien alimentado? Ese yugo no va a funcionar, no va a caminar, no va a poder hacer bien los surcos. Lo mismo sucede entre un hijo de Dios y una hija, perdón, vea, pero una hija del diablo, porque esa es la única opción. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y perdonen, y no me va a decir, sí, pero hay algunos de ellos que y me lo han dicho, fíjense, por eso lo menciono, que hay algunos que no son cristianos, pero son buenas personas. Y puede ser, claro que sí, son buenas personas, pero no son hijos de Dios, entonces son hijos del diablo. Aunque hagan cosas buenas, aunque traten, ¿verdad? Si, miren, si son genuinos, si son sinceros, yo les aseguro que Dios les va a hacer ver la realidad y Él va a buscar personas que les compartan y lo que sea, pero no es la forma de evangelizar. Yo me ha sucedido que algunas señoritas dicen, Señor, es que tal vez se convierte, es que tal vez así conoce a Dios. Pues es que sí, y háblele de Dios, pero no siendo su pareja, porque no debemos unirnos en yugo desigual. Por ejemplo, ¿verdad?
Otra cosa es que es una mentirita blanca. Es que si no, ¿qué problema voy a tener? Mire, la mentira es mentira y la mentira rompe nuestra comunión con Dios y es mentira del diablo eso de que hay mentiritas blancas, de que hay mentiritas chiquitas, de que eso es mentira. Y la mentira, dice la Biblia, que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces no nos convirtamos en hijas del diablo, porque somos hijas de Dios y debemos hablar la verdad. Esas son revelaciones ya de la voluntad de Dios que no podemos negar y que no podemos disimular, ¿verdad? Y hay otras, muchas otras revelaciones del Padre, de su voluntad, pero ¿cómo las vamos a conocer? Por medio de la palabra. Y voy a mencionar esto, pero por favor tómelo por el lado amable, como decía aquí el Señor. Miren, hay muchas cosas, muchas en la religión que no son la voluntad de Dios. Son la voluntad y yo creo que de alguna manera muy honesta quizás y muy sincera, algunas personas las impusieron, pero no son la voluntad de Dios. Quizás ellos tenían la mejor voluntad de hacer lo bueno. Por ejemplo, les voy a contar algo que me sucedió. Una vez llega un joven de mis estudiantes y me dice, Señor, ¿y usted por qué usa pulseras? Ah, y yo viéndome las pulseras, porque siempre me han gustado. Yo le dije, porque me gustan. No, señor, no debería de usarlas, me dijo, porque mi pastor enseñó el domingo que las pulseras son señal de esclavitud y nosotros ya no somos esclavos. Miren, yo le dije, cierto, tenés razón, ya no somos esclavos, pero la pulsera para mí no significa eso. Para mí es un adorno, es como los aretes, es como una ropa bonita que yo me puedo poner, ¿verdad? Porque me agrada, porque me gusta, no tiene ningún propósito. Pero ¿por qué se lo enseñó así el pastor? Porque él creyó eso, ¿verdad? Y yo respeto lo que muchas personas creen, o como algunos que usan la gran falda, que no se vean ni los tobillos, ¿verdad? Y que se manga larga, o sea, no lo digo, créame, no lo digo por criticar, lo digo porque son cosas que la voluntad de los seres humanos han impuesto y han querido hacerlo para hacer la voluntad de Dios. Mire, si lo hace porque es su deseo de andar piadosamente, excelente. Dios conoce su corazón. Pero que lo impongan como que sea la voluntad de Dios, esa es la parte que no me gusta. Porque Dios nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. ¿Y de qué les sirve andar así? Miren, conocí el caso, y esto es verídico, hermanas. Mi esposo trabajó un tiempo en asunto, enseñando a los pandilleros y enseñando a personas en la cárcel, enseñando la palabra, ¿verdad? Porque él es pastor. Entonces, una de las situaciones que vivió ahí fue que él supo que quien andaba pidiendo la renta, yo espero que conozcan eso, ¿verdad? Que es como una especie de impuesto, ¿verdad? Que los pandilleros cobran para el derecho de transitar una calle, por ejemplo, o el derecho de tener una tienda abierta, ellos cobran cierta cantidad. Pues miren, la hermanita, hasta con su mantelina, con su vestido largo y con su todo, ella era la encargada de cobrar la renta. Dios. Oh my God. Wow. Imagínense, díganme de qué les sirve. La voluntad de Dios es que nuestro corazón sea conforme a su corazón, que estemos buscando lo que a Él le agrada, lo que Él realmente quiere. Y pues la forma de conocer su voluntad primero es por medio de su palabra, para que nadie nos engañe. ¿Por qué menciono todo esto? Por eso, porque usted no debe creer todo lo que le digan, sino que debe conocer la Biblia para que sepa qué es lo que realmente Dios está diciendo y qué es lo que otras personas han interpretado o han querido decir. Así que cuidado, hermanas, busquemos la voluntad de Dios en su palabra. Pero otra parte importante es que busquemos también el consejo de personas que podemos ver que realmente son piadosos, que realmente están buscando el camino del Señor. Y como les mencionaba antes, gracias a Dios que tenemos personas así. Y yo estoy segura que algunas de ustedes lo son y están esforzándose por serlo cada día, porque nadie es perfecto, ¿verdad? De nosotras, pero nos esforzamos. Y entonces dice la palabra que el camino del necio es derecho en su opinión, hacia su propia voluntad, mas el que obedece el consejo, primero el consejo de la palabra, pero luego el consejo de personas que podemos ver y podemos identificar como espirituales.
que se basan en la palabra y que no nos dicen, póngase esto o haga esto o no use esto porque quiere, sino porque me enseña en la palabra. En la palabra de Dios me demuestra que eso es lo que Dios quiere realmente. Esas personas son las que debemos buscar. Entonces la palabra, la consejería, también dicen proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría, porque no vamos a hacer la voluntad del ser humano, sino que la de Dios es la que estamos buscando. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Es nuestra comunicación diaria con Dios. Dice en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Miren qué bello. Y justos, nosotras somos justas, no porque hagamos solo lo bueno, ni porque no pequemos, sino porque tenemos un Padre Celestial que nos amó tanto y un Hijo que se dio para que nosotras pudiéramos tener esa justicia por medio de Él, no de nosotras mismas. Entonces, hermanas, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de la Biblia, conózcala, búsquela, léala. Y eso me encanta, miren, en los libros de nuestra hermana Alma, que ella nos motiva a que busquemos la Biblia. Y ella no nos dice, miren, esto y esto créanlo porque yo lo digo. Aunque algunas reconocemos que tendría autoridad, ¿verdad? Pero está su autoridad basada en la palabra, en la Biblia. Ella dice, ¿qué dice tal versículo? ¿Qué podemos aprender de tal versículo? Miren, eso es lo que debemos buscar, fomentar y esforzarnos por hacerlo cada día. Buscar consejeros y también orar, siempre orar. Es tan importante que lo hagamos y que estemos esforzándonos cada día. Hermanas, nuestra vida va a ser mejor si nosotros estamos buscándolo a Él siempre y buscando hacer su voluntad y no la propia. Porque la de Él es mejor que la nuestra. Oremos. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, porque tú eres tan bueno que nos has revelado tu voluntad, porque tú eres nuestro Padre Celestial, Dios único, Señor, soberano, todopoderoso, que podrías obligarnos a hacer tu voluntad, pero no lo haces, Señor, porque tú quieres que por amor, por entrega, por obediencia, Señor, nosotras hagamos y busquemos hacer tu voluntad. Guárdanos, Padre, de los pecados. Señor, en este momento yo quisiera que tú, Espíritu Santo, pueda recordarnos cuáles son esas áreas en nuestra vida en las que debemos establecer tu voluntad, las que debemos dejar, Señor, sometidas a ti para que ya no sigamos haciendo lo que está contra tu voluntad. Quizás en algunos casos sea hacer negocios que no deberían. En otro caso, quizás sea hablar con falsedad. En otro caso, quizás es la falta de amor al prójimo. O quizás en otros casos, Señor, diferentes situaciones que tú conoces y nosotras también. Ayúdanos a confesarlo en este momento, Señor, porque somos tus hijas y porque queremos, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Guárdanos, Señor. Guía nuestros pasos, que tu palabra, Señor, pueda ser la que alumbre nuestro camino, que podamos decir así como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Y de verdad, gracias, Señor Jesús, por darnos un modelo de obediencia a la voluntad del Padre. Y porque ese modelo, Señor, de tu obediencia nos da la capacidad de ser hechas hijas de Dios. Porque así dice tu palabra, Señor, a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio la potestad de ser hechas hijas de Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos en esta mañana y te agradecemos porque tú nos haces ver y reconocer que tu voluntad es mejor que la nuestra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas cosas ahí y yo apunté varias y vamos a hablar sobre eso. Y como ahí tenemos a Trini todavía, yo tengo ya algunas, pero si ustedes tienen algo que apuntaron y dicen, ok, quisiera una ampliación de esto o me llamó la atención esto, le voy a dar la oportunidad antes que yo quiero que ella haga, como quien dice, remache algunas cosas que ella dijo que me parecieron muy, muy importantes. ¿Alguna de ustedes tiene algo? ¿O de las que están allá en el Zoom?
las que nos están acompañando. Ajá. ¿Algunas hermanas? Sí, hermana Paula. Bueno, es que digo tanta cosa. Sí, pero hablemos un poquito más fuerte para que nos digo oigamos. tantas cosas que para mí son importantes, mucho que no hallaba ni cómo escribirlo. Tenía mucho, pero yo creo que a mi edad, yo puedo decir, no voy a decir qué edad tengo, pero yo tengo esa conciencia de que todo lo que yo hago y entre más yo busco la voluntad de Dios, esa va a ser una influencia tan grande, no solamente para mis hijos que ya son también como la edad de ustedes. Ay, por favor. Y luego los nietos y los bisnietos que ya tengo. Entonces, qué influencia tan bonita. Muchas veces no tiene uno el tiempo de estarles hablando de la palabra, pero nosotros como personas podemos ser la palabra de Dios. La hermana dijo varios versículos y yo creo que el último era uno de que poner todo lo que hemos aprendido en nuestro corazón, pero ser también la luz que nuestros hijos pueden ver. Entonces, para mí, buscar la voluntad de Dios, perdón, una de las cosas que dijo también era que es la voluntad perfecta, es lo que nos beneficia más. No puede haber algo más importante de buscar lo mejor para mí y buscar lo mejor para mis hijos, compartirlo con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la iglesia, y se puede ir, los jóvenes. Yo digo, hay tanto joven. Ayer estaba hablando con una jovencita y es una de las cosas que estaba diciendo, yo quiero regresar. Y ella quería escuchar porque dice, yo quiero regresar, y llorando me dice, quiero regresar a las cosas del Señor. Entonces, eso es tan importante, que si nosotros buscamos la voluntad de Dios y conocemos en qué manera y que es la mejor y que es lo más que nos queda, especialmente en estos tiempos difíciles, eso no va a ser nada más para beneficio mío, pero eso va a ser beneficio para toda persona que Dios ponga delante de mí, en mi vida. Maxi. Mucho de lo que dice la hermana Paula, yo también lo pienso de esa manera. También ya estoy entrada en edad y a mis 36 años de conocer al Señor, yo he mirado que es la mejor decisión que yo hice en mi vida. Es la más valiosa, lo más importante, porque busqué de muchas formas hacer algo por mí misma. Pero cuando vine al Señor, Él me mostró todo con claridad. No había duda. ¿Qué pasa? Pues Dios me dio una familia linda, ¿verdad? Muy hermosa. Y es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Y ahora a los nietos, ¿verdad? Y entonces, siempre les hemos enseñado a nuestros hijos, busca la voluntad de Dios en tu vida. Y no va a haber falla. No va a haber falla porque conoce tu corazón, sabe lo que es mejor para ti. Nosotros queremos una cosa, ¿verdad? Porque nosotros queremos el bienestar, queremos que estudien, pero es mejor enseñarles que busquen la voluntad de Dios, porque Él les va a dar las cosas que son las cosas perfectas y las que son para ellos, ¿verdad? Entonces, ahora también con los nietos. Estoy en otra etapa que ya estoy enseñando a mis nietos. Y para mí eso es un gozo y me regocijo, pero le doy gracias a Dios porque miro a mis hijos que aman al Señor y que están llevando sus hijos al Señor y están haciendo las cosas quizá mejor como yo las hice. Porque ellos tienen... están viviendo otra época, pero me gozo de mirar que están en el camino del Señor. Entonces, Dios no se equivoca nunca. Y Elena y yo platicábamos cuando veníamos en el camino, exactamente. Elena comparte casi lo mismo, ¿verdad? So, darles a nuestros hijos todo para que conozcan al Señor. Y ser el ejemplo, porque nosotros no podemos decir algo y ir completamente diferente, porque no va a cambiar nada, ¿verdad? Entonces somos testimonio caminando
para todo el que nos mira. Ujú. Y a veces no tenemos que saber la Biblia, porque a veces gente sabe la Biblia de cabo a cabo, como dicen Lo los que reyes, estaba hablando la pero no refleja, no se Exactamente. refleja. Entonces, por eso ahorita hay tanta gente que no quiere nada conocer con Dios. Por eso, ¿verdad? Sí. Y a mí, Mucho mal testimonio. el mal testimonio, entonces, mejor ir caminando, mirando al Señor y todo lo que vamos pasando al lado, dejarlo que se vaya. Porque eso no nos edifica. Entonces, me encanta, yo estuve meditando en los versículos y había los primeros dos, yo creo. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo lo he mirado, por ejemplo, con mis hijos. Tengo hijos de diferentes edades. Me aventé con mis hijos de diferentes edades, de 32 y más pequeño de 17. Y todos pues son diferentes, todos tienen diferentes pruebas, van pasando, pero yo he mirado cómo a veces quieren salirse. Viene el Señor y se y ahí estamos nosotros para observar y mirar, no, pues no vas por el camino que Dios debe, ¿verdad? Y el último, es muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así es. O sea, ¿qué más queremos, verdad? Así O sea, es. podemos pensar en mil maneras, pero en lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo So, mejor. todo Sí. muy hermoso, muy hermoso. Gracias. Gracias por la palabra. Diana. Sí, yo solamente quiero agregar porque fue una experiencia que yo lo viví y yo sé que en el grupo tenemos hermanas quizás recién convertidas o que aún no tienen madurez espiritual como otras que ya estamos un poquito más de años en el camino del Señor. Entonces, una de las cosas que para mí sí fue dificultad fue precisamente esa, conocer cómo saber que la voluntad de Dios es lo que estoy haciendo. Sí. Sí. Y algo bien importante que dijo la hermana, realmente la única manera de conocer la voluntad de Dios es conociendo la Biblia. Si nosotros no invertimos tiempo en conocer la Biblia, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahora, a veces, aún conociendo la Biblia, nosotros ya tenemos un plan. Exacto. De lo que queremos, incluso lo tenemos estructurado, ¿verdad? De cómo lo queremos. Y oramos al Señor, pero ya teniendo nosotros el plan. Y damos por hecho que el Señor nos dice la voluntad, pero no es así. Entonces, ¿cómo sabemos que no es así? Tenemos que pedir la voluntad del Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, rindiendo a Él nuestros planes aún ya estructurados, para que el Señor nos indique si realmente es su voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Va a empezar a poner barreras en los planes que tenemos y va a empezar a guiarnos por el camino correcto, aunque nosotros ya tengamos, pero sí tenemos que tener estar rendidos de corazón a que la voluntad del Señor sea en nosotros. Amén. Y también sin olvidar que muchas veces, aunque ya sea un plan bien estructurado, el Señor nos va a decir no. No, exacto. Y tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Pero allí esa es la parte difícil, cuando el Señor te dice no. Y uno quiere estar trabajando en contra de ese no. Y el Señor te pone no. Pero luego ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Como decía acá del libre albedrío con Eva. Eva a Eva hizo su voluntad y al mismo tiempo hizo caer a su esposo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros también podemos mirar que nosotros tenemos la decisión si queremos seguir con el plan o hacer las cosas como nosotros queremos, pero también vamos a sufrir nuestras consecuencias. Sí, sí, hermana. Otra cosa que también quería resaltar un poquito de lo que la hermana nos dijo es ¿a quién nos acercamos para pedir el consejo? Eso es clave también. Ella nos dio 3 cosas. Sí, tenemos que orar. Tenemos que conocer la palabra, orar de corazón con convicción profunda, estudiar la palabra, leer la palabra. La palabra es como el alimento físico. Si no nos alimentamos sanamente,
nuestro cuerpo no va a estar bien. Igualmente, si no nos alimentamos sanamente, la mente, el espíritu y el corazón, no vamos a estar bien. Y el único alimento que podemos tener bueno espiritualmente es la Biblia. Y en tercer lugar, tenemos que pedir la dirección del Señor, que nos dé sabiduría para saber en qué personas podemos confiar. Ahí está. A qué personas podemos pedirle consejo. Y no va a ser a la amiga del trabajo o la vecina. O sea, tenemos que ver que sea una persona que realmente tenga la sabiduría del Señor, no la sabiduría que le da la vida, sino la sabiduría del Señor. Amén. Que conozca la Biblia. Porque de otra manera, y lo importante también que dice que a veces nos sometemos a la voluntad de otros en lugar del Señor. Entonces, aunque busquemos el consejo de una mujer sabia, tengamos cuidado que sea el consejo que nos den, sea la voluntad del Señor, que llevemos adelante. Es que es bien difícil eso, porque a veces ya sabemos, incluso si hablo con esta hermana, ella me va a decir esto. Y si hablo con esta persona, me va a decir esto. Entonces, yo mismo ando buscando que el consejo que me den sea de acuerdo a lo que yo ya decidí. Exacto. Y a veces queremos como escuchar lo bonito, ¿verdad? Y muchas veces y hay hermanas que por no herirnos nos dicen lo bonito. Sí. Pero no, o sea, realmente es decir, yo siempre le digo a mi esposo, hablar con la claridad. Si una persona que está caminando a nuestro lado, yo lo hago por las personas que caminan a mi lado, ¿verdad? Si esa persona que está caminando a mi lado, yo le tengo que hablar con mi corazón, o sea, no, le digo a Felipe, no taparle, no maquillar, porque muchas veces por no herir maquillamos, pero realmente la persona se va con eso, y no, si queremos un cambio en esa persona, tratar de ser lo más honestas que debemos de ser, o sea, hablarles con claridad. Sí, aquí hay Sonia quiere decir algo, pero solamente para cerrar aquí. Una buena decisión tomada bajo la voluntad de Dios te va a traer una buena consecuencia, un buen fruto, un buen resultado. Si tomaste una mala decisión fuera de la voluntad de Dios, atente a las consecuencias. Entonces, yo como persona debo de saber eso. Y creo que la mayoría de nosotras, si no estoy equivocada, pasamos por situaciones donde, oh, Dios mío, ¿esto es tu voluntad, Señor? Pero viene el aprendizaje. Y me cuesta, ¿verdad? Sí. Y creo, no sé, si a la mayoría le tocó en cuanto a la persona con la que se iban a casar, o sea, o el novio que querían. Me gusta y como decía ahí Trini, hay buena gente, es buena gente, no dice malas palabras. Bueno, no es cristiano, pero va a la iglesia, la que todos conocemos, ¿verdad? La iglesia católica. Entonces, voy a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque están ya involucradas mis emociones, me gusta. Ay, no. Entonces, si ya metimos en esa decisión nuestras emociones, va a ser más difícil que tomemos una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces entonces Dios tiene que hacer cosas bien duras para que cambiemos el camino y vayamos por donde Él quiere, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las decisiones más fuertes, cuando con quién quiero pasar el resto de mi vida. Mira, el novio, quiero como esposo o no. Y la mayoría de nosotras, yo no sé, nos equivocamos en eso en alguna etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y quisimos hacer nuestra propia voluntad en eso y nos dimos contra la pared, ¿verdad? Porque Dios, y a veces quizás Dios nos quitó del camino a la persona que nosotros creíamos que era, ¿verdad? Y yo recuerdo una ilustración de alguien que me dice, o sea, si lo quieres agarrar tú, soltarlo va a ser más difícil, pero si se lo deja al Señor, eso va a ser mucho más fácil. Ayer le dije esas palabras a la chica, porque yo hice esa decisión con la persona que estaba en una relación que sabía que no era del Señor, y le dije, yo tuve que orar. Yo sabía que yo no podía decirle a esta persona, ya no más. Yo quiero buscar del Señor y yo miro que tú no. Entonces yo tuve que hacer una decisión, ponerlo delante del Señor y buscar la dirección del Señor, la voluntad de Él. Y le dije, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ir con Él y decirle, rompemos nuestra relación. Pero te doy el permiso que tú hagas lo que tienes que hacer, conociendo el corazón de Él y conociéndome a mí. Si Él no piensa venir a tus pies,
si él no quiere ver cambio y no va a haber matrimonio, entonces, Señor, hazlo tú. 10 a 15 minutos después, esa persona vino a mí. Les digo a todos, porque todo se lo cedió. Es la oración que el Señor me contestó más pronto, más rápido que Qué todo. tremendo, ¿verdad? Vino el muchacho, vino esta persona y me dice, I'm sorry, pero hasta aquí llega nuestra relación. Y ya lo demás, ¿verdad? Mira, que el Señor me sostuvo en una, decir, yo acabo de orar. Y Dios me respondió. Dios respondió. Él me respondió y no puedo hacer nada más que Así tú es. puedes. Es que muchas veces escuchamos, perdón, hermana, escuchamos esa frase que la podemos ver también en Facebook que dice, déjate llevar por lo que tu corazón siente. Eso es lo más... Pero, o lo que tu corazón te dice. Sí, es que había hasta una canción con eso. Sí, Que siguiéramos, sigue nuestro corazón, Entonces, sigue tu tenemos que corazón, eso es lo pensar con la peor. mente y luego vamos a ver que el corazón dice, ¿verdad? Sí, pero exacto. no es así. No podemos seguir lo que nuestro corazón diga, porque la misma palabra nos ha dicho que nuestro corazón es malo, perverso, el único que lo conoce es Dios. Ahora, ya un corazón redimido y lleno de la palabra de Dios, lleno de oración, ya camina diferente. Okay. Es completo. Ok, bueno, aquí vamos a escuchar lo que dice Sonia, que tiene algo que compartirnos. Pon tu micrófono, por favor, y habla fuerte porque queremos que se oiga. Ajá. Bueno, primero, buenos días a todas y buenos días si nos están viendo bien en Facebook. Y quería comentar que qué alegre y qué bendición que esto quede grabado, porque yo voy a necesitar volver a escuchar la enseñanza de Trini. Está excelente, me bendijo mucho. Trini, muchas gracias. Solamente quería aportar un algo que bendice mi vida y es para todas. Y la motivación de mi obediencia, la motivación de tomar la decisión que honra al Señor. Si mi obediencia que me empuja a tomar las decisiones correctas están basadas en mi amor a Dios. Tomamos o retomamos el ejemplo, como decía Trini, de la persona de Jesús, de nuestro Dios Jesús, en el Monte de los Olivos. Señor, si fuera posible, un plan B, no existe plan B, el Señor ya tiene un plan, pero Él obedeció el plan de su Padre Dios por amor. Y si nosotras vemos que al tomar decisiones, que éstas sean basadas en la palabra y tomando el ejemplo que todas han aportado con el conocimiento de la palabra, mientras yo más conozco de su palabra, mejor decisión voy a tomar, pero también voy entendiendo que la base de mis decisiones están en el amor a Dios. Como hija de Dios, yo lo puedo ver o recordar cuando mis hijos eran pequeños. No hay mayor regalo que un hijo pueda hacerle a su padre que la obediencia. Así es. Y entonces, y eso me pone a mí en balanza y en decir, bueno, Sonia, vas a tomar esta decisión, vas a hacer, vas a comprar, vas a decidir lo que sea, y esto, ¿cuál va a ser mi consecuencia? Voy a honrar a Dios con esta decisión, con esta, también tomamos decisiones en albergar pensamientos y sentimientos. Entonces, por amor a mi Dios, voy a hacer lo que Él me manda, lo que Él me dice, lo que Él espera de mí. Y yo creo que eso es importantísimo para poder nosotras basar nuestras decisiones. No obedecer con un sentimiento egoísta, chantajista de decir, para que me vaya bien. Sí. Para que yo voy a hacer para que todo me salga bien, para que mis consecuencias sean buenas. No, eso es el resultado de una decisión obediente, amorosa al Señor. Entonces, pensemos un poquito en ello, porque nos anima a tomar esas decisiones con gozo, con alegría, aun cuando yo misma me tenga que decir no. ¿Verdad? Porque es por amor al Señor. Gracias, Alme. Gracias. Sí, así es. Yo quería que nos ayudara ahí, Trini,
para remarcar más cómo nosotras también a veces manipulamos la voluntad de Dios. Y hemos visto mucho de eso, o sea, hemos visto mucho, quizás a veces nosotros decimos, ay, estos hermanos manipulan a Dios con esto, queriéndole sacar a Dios la respuesta, la voluntad con manipulación y cosas, ¿verdad? Pero como nosotras a veces manipulamos también a Dios, ¿verdad? Y eso es muy delicado, ¿verdad? Porque Dios va a hacer su voluntad porque Él es el rey, Él es el soberano, pero a veces que queremos usar ciertas cosas para manipularlo, ¿verdad? Y con Dios no funciona así, con Dios no funciona así. Y hemos visto, hemos escuchado gente que dice que le vamos a arrebatar a Dios tal cosa. Y eso no es así, o sea, a Dios no le podemos arrebatar nada, ¿verdad? Y se la queremos sacar, como dicen, a fuerza. Como es mía. En Guatemala dicen, a puro tubo le vamos a sacar esto, o sea, te lo vamos a sacar. Qué fuerte, ¿no? Y no es así, o sea, te lo reclamamos, te lo arrebatamos, o sea, ese tipo de palabras se han escuchado en situaciones, y después nos damos cuenta que Dios a fin de cuentas hizo su voluntad y el mundo, la gente pregunta, bueno, tú dijiste que eso iba a ser así, entonces ¿cómo me respondes? El personaje murió y tú dijiste que está sano porque ya Dios te lo había declarado, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cómo funciona eso? Trini, ¿qué hacemos con esas cosas? Bueno, ahí yo creo que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Del punto de conocer la palabra. Y bueno, por ejemplo, la gente esa que, no quise decirlo con despectivo, ¿verdad? Sino que las personas que dicen, por ejemplo, usted siembre tanto, vea, de tanto, y entonces Dios le va a dar eso, no sé, hasta quintuplicado, vea. Y como que Dios está obligado porque lo diga. Y no funciona así, ¿verdad? Como ya tú lo mencionaste, Dios es soberano y Él sigue siendo Dios y sigue estando en su trono y sigue haciendo lo que Él quiere, que muchas veces permite ciertas cosas, pero porque es dentro de su misericordia y su bondad, ¿verdad? Pero igual nosotros a veces queremos como, Señor, yo te voy a dar esta ofrenda, pero tú tienes que hacer tal cosa, ¿verdad? Y eso no funciona así tampoco, no vamos a comprar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no, o sea, ay no, es que eso es parte de nuestra mentalidad corrupta, de que nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, si hasta en las películas se mira, ¿verdad? Que se infringe la ley de tránsito, por ejemplo, y para el policía a la persona y la persona lo que hace es darle algo así disimuladamente y entonces el policía le dice, bueno, váyase, es una advertencia, ¿verdad? Y nosotros creemos que así funcionan las cosas, pero no. La Biblia dice que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que más de esto es pecado. Entonces queremos atribuir a Dios características humanas en un sentido y las negativas, porque estamos hablando de corrupción. Pero Dios no vamos a poder torcerle el brazo, y mucho menos, como tú decías, arrebatarle. ¿Vea? ¿Cómo le quitamos algo a un Dios soberano, todopoderoso, omnipotente? No, vea. Y entonces ahí entra lo que decía Sonia, que la obediencia es lo que Dios espera de mí. Y esa obediencia por amor, ¿verdad? Porque si bien es cierto que Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues son de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no la vamos a poder comprar por muchas cosas buenas que hagamos. No. Pero también dice que ya Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y eso lo hacemos como un resultado de mi gratitud a Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo, dándome la salvación, dándome la posibilidad de tener las manifestaciones de su amor, la posibilidad de vivir en dependencia de Él, la posibilidad de vivir, de buscar su voluntad, porque es la mejor. Entonces yo lo menos que puedo hacer es servirle y obedecerle en todo en mi vida, ¿vea? Por lo menos esforzarme por hacerlo, porque voy a fallar, sí, ¿vea? Y lo importante también es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque he conocido personas que, ay, no es de más, yo no puedo, entonces yo así soy, así fue mi familia, así soy yo, y así soy gritona, soy enojada, y yo no, ¿verdad? Gracias a Dios no, pero estoy hablando de personas que lo dicen así, y entonces como que se dan por vencidas ya, y no, Dios nos ayuda siempre si nosotros se lo pedimos. Pero otra vez hay que buscarlo a Él.
Es la clave de todo ahí es la búsqueda. Y siguiendo con esta misma línea, mucha de esta gente que manipula a Dios de esta manera es por la ignorancia que tienen a la palabra de Dios. No, y aparte Simple y porque se dejan sencillamente. llevar bueno, yo digo porque yo vengo de esa rama, ¿verdad? De cuando yo era... De verdad vienes de esa rama. No, sí, o sea, a veces no es tanto que uno lee, pero también lo que escuchas de las personas que te están enseñando. Por ejemplo, yo tuve una persona que me enseñaba y así me enseñó a orar. Hasta que con el tiempo fui entendiendo y fui reconociendo que realmente a Dios no es como dijeron, Dios es soberano. Sí. So, a Dios yo no le puedo ordenar, yo iba a veces oraba por los enfermos y Señor, o sea, como que levántalo y esto y así, ¿verdad? Y no, hasta que aprendí que es la voluntad de Dios el que lo va a sanar. Si la voluntad de Dios es sanarlo, lo va a sanar. Así si la es. voluntad de Dios y una vez me pasó porque murió esa persona. Murió una persona que nosotros estábamos orando que levántalo y todo, ¿verdad? Y entonces la familia quedó enojada. Exactamente. Quedan enojados porque es que tú dijiste que se iba a levantar y que eso, de ahí, o sea, poco a poco ir aprendiendo en la manera de ahora, cómo me han ido discipulando y he ido aprendiendo, es eso, que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad en la persona. Si Él lo quiere sanar, lo va a sanar. Si no, ya Dios tiene algo para esa persona, pero no ordenar, no asegurar a las personas que van a ser sanados, porque queda uno yo de ahí aprendí que le digo a mi esposo, me siento mal, me siento mal, le digo, porque imagínate, la familia quedó dolida. Así es. Quedó dolida, entonces no, es siempre que va uno a orar, confundida. Siempre que vamos a orar, ahora cuando ya voy a oro, cuando ya voy y oro, les digo, ok, si es la voluntad de Dios que lo va a sanar, Él lo va a hacer. Así, ¿no? Así es. Pero ya va aprendiendo uno en el camino. Sí, pero qué bueno que tú te has confrontado con la palabra y entonces esto te ha hecho que tú crezcas en eso. Pero tenemos muchos hermanos, muchas hermanas, amigas nuestras incluso, que siguen con esa, ¿verdad? Y ahí solo el único que le puede sacarlos realmente es el Señor de eso. O cuando tenemos la oportunidad de decirles con amor y eso así no es, ¿verdad? Y es que se agarran de ciertas palabras en la Biblia y son, como dicen, sacadas del contexto y sacadas para decir, es que esto aquí dice. Y hemos tenido gente así, esto aquí dice, ok, pero ¿qué dice arriba y qué dice atrás? ¿Dónde está esto, verdad? Entonces, por ejemplo, eso, tú dijiste algo de esto, Trini, de la siembra y la cosecha. Sí, se nos manda a sembrar y en la medida que sembremos vamos a cosechar. Pero eso no me está dando a mí la libertad de decir, entre más yo siembre, económicamente hablando, más voy a cosechar también económicamente hablando. No. La misma palabra en ese mismo contexto dice que cada uno debe dar, pues, conforme en tu corazón, pero se da porque hemos recibido tanto, hemos recibido mucho de Dios, ¿verdad? Y entonces yo tengo que tener un corazón agradecido y devolverle a Dios, aunque sea una parte de lo mucho que Él ya me ha dado, ¿verdad? No es esperando recibir algo. Ahora, miren, hermanas, la experiencia también dice que a veces ya Dios nos dio tanto que no podemos pagarle a Él todo lo que Él ya ha dado, ¿verdad? Con solo el hecho eso de la salvación que ya nos dio, nos ha sacado del infierno, ¿qué más podemos pedir, verdad? Entonces, sí, la actitud es dar porque hemos recibido mucho, ¿verdad? En agradecimiento. En agradecimiento. Y Dios nunca se queda con nada. A veces muchas personas dan sacrificialmente, pero cuando menos sentimos ya Dios te pagó, ya Dios te dio mucho más, ¿verdad? Y no es para que Dios me dé, es por el hecho que yo he recibido tanto. Pero Almi. Sí, dime. Sí, algo también que quisiera mencionar es aquellas personas que creen que, bueno, no sé si se da ahí, ¿verdad? En su contexto, pero en el contexto latinoamericano, que se van de rodillas por una calle, ¿verdad? Ahí arrastrándose o se flagelan y creen que con eso van a conseguir que Dios haga lo que ellos quieren, ¿verdad?
Esa es otra cosa, que Dios no funciona así, ¿verdad? No funciona Y así. volvemos al punto de que Dios mira nuestro corazón y es lo que a Él más le interesa. Y por eso es importante que nuestro corazón dependa de Él, de su Ajá. palabra, ¿verdad? Y de nuestra relación con Él. No son sacrificios, no es el golpearme el cuerpo, ¿verdad? Flagelarme, golpearme el cuerpo. Pero ahí me acabo de ponerme a pensar que muchas veces nosotras decimos, Señor, te prometo tal cosa, Y a veces si tú me haces esto. Entonces, esa es la parte evangélica que nosotros muchas veces tenemos, ¿verdad? Voy a ir todos los domingos a la iglesia, Señor. Ok, pero... ¿Y eso que tiene que O sea, te prometo tal cosa, Señor. O sea, voy a regresar a ti, voy a ir a la iglesia. Pero eso a fin de cuentas es bien para mí. Dios no, ¿verdad? Pero evangélicamente a veces eso hacemos, ¿verdad? Porque siempre, aquí en nuestro contexto, siempre hay cosas mucho más importantes que Dios. Tristemente. Siempre Dios es después, ¿verdad? Primero está mi trabajo, ¿verdad? Y yo tengo que ir a trabajar. O sea, es que, hermana, si no trabajo, no como. Y es real. Aquí, en este contexto nuestro, si no trabaja, no come. Y yo creo que en todos nuestros países también. Que no trabaje, no come. Ajá. Y la Biblia dice que el que no trabaja no come, exactamente. Tenés que hacerlo, pero tenemos que buscar horarios y todo, ¿verdad? Y y por eso es que muchas veces hay que decir cuando nos contratan, o sea, mire hermano, mire señor, yo quisiera tener libre los domingos, aunque sea, ¿verdad? Para ir con el Señor, pero no, o sea, no importa, ¿verdad? Y muchas veces se ha dicho que hay gente que prefiere quedarse viendo un partido de fútbol que ir a la iglesia y dice, ay, solo este domingo lo voy a hacer, pero el siguiente domingo hay otro partido interesante. Ay, también. Y hoy con la famosita pandemia, ustedes. No es una excusa muy Hoy mejor lo veo, se puso mejor la cosa. Lo veo desde la casa, en la comodidad de mi casa, solo como es una hora, ok, lo voy a ver y todo, ¿verdad? Siempre tenemos excusas para no querer estar cerca del Señor, aunque nosotras sabemos que el estar cerca del Señor no es el edificio, no es el lugar donde voy, pero sí cuando estamos juntos, el Señor, tenemos comunión, podemos adorar al Señor juntas, nos gozamos en ver a los hermanos, ¿verdad? Gozamos en estar juntos con aquellos que creen lo mismo que yo, aunque mi relación con Dios ya sabemos que es siempre. No importa el lugar donde y él no lo recuerda, o sea, donde dice, no dejemos de congregarnos, o sea, no dejar de congregarnos, o sea, si él lo dice ahí, y es por una razón. Lo necesitamos. Sí. Y Dios siempre busca el bien para nosotros, siempre busca, y sabe que si no estamos unidos, sí, muchas cosas podemos recibir de acá y podemos recibir de allá, y no de lo que está en la unión de lo que es Jesús. Sí, siguiendo con esta misma línea, ya le doy la palabra. Aquí dice nuestra hermana Rosita Pérez, muy cierto lo que dicen. He escuchado de gente que dice, haga un pacto con Dios, prométale algo para que Él le conceda lo que usted le pide. Imagínate. Pactamos, eso se volvió mucho de moda, vamos a pactar con Dios esto, en asuntos económicos o también en asuntos de que voy a servirte, voy a hacer esto, ¿verdad? Y entonces nos encantan esas nuevas palabras que aparecen como de moda, como que se descubrió el pan con mantequilla, ¿verdad? O sea, y esas cosas vienen de mucho atrás, que el que ha pactado con nosotros bendiciones grandísimas es Dios, ¿verdad? Pero sí, se ha usado mucho eso de los pactos, de que yo he pactado con Dios tal cosa. Y desafortunadamente esas son personas que sí están en necesidad. Sí. Y buscan, pero como no conocen la palabra. Y ahí es donde muchos... Y ahí hay mucho, tristemente ahí es donde muchos se aprovechan. Sí, se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad que la gente tiene. Porque sí es cierto, la gente tiene la necesidad y está desesperada, ¿verdad? Y si te dicen pacta y te va a dar, pues... Voy y no me importa. Y si no conocen lo que dice la palabra, entonces... Cayeron. Y podemos ver iglesias. Por todo ese pacto que se ha hecho. Ahora,
pero hermana Diana, no me quiero perder esto. Ahí es donde estamos en los extremos. Este grupo que hacen esto y este grupo donde quizás estamos nosotros, que no hacemos nada. Y entonces vemos que nuestras iglesias necesitan ayuda para la obra y no queremos, ¿verdad? Entonces, no, es que yo tengo necesidad de esto, ¿verdad? Y yo, primero yo y después yo y por último yo. Entonces, tenemos los extremos también. Hermana Diana. Sí, no, sí. solamente quiero comentar que mencionamos ahorita esto de que la pandemia nos ayudó para ponernos un poco más cómodas y no asistir a la iglesia. Pero también tenemos que ver el punto bueno. Exacto. Porque esto empezó también a que algunas iglesias o muchas iglesias empezaran a transmitir por las diferentes redes sociales para llegarnos. Y habemos personas que tenemos alguna condición médica y a veces, aunque queramos, no podemos asistir. Y este medio es lo que nos ayuda a sentirnos entre el cuerpo del Señor, porque sí hace falta. Aunque no estemos ahí. Entonces, no generalicemos que nos ha hecho cómodos, porque es claro, sí ha habido personas, ¿verdad? Pero también ha sido bueno para quienes algunos domingos, por cuestión de salud, no pueden. Así es, así es. No, y para muchos, hermanos, y para, o sea, Dios siempre va a usar las cosas para bien. Así es. Pero para bien, pero el enemigo viene y lo aprovecha de otra manera. Eso va a haber las dos formas. Y gracias a Dios esa pandemia hemos conocido a usar todos estos medios y por ejemplo, podemos estar en todos lados. Y esto es una bendición. Llegar por otro lado. Con la cuestión de conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos bien la palabra del Señor, sabemos que, o sea, tenemos el anhelo profundo en el corazón de querer estar en la iglesia con los demás hermanos, adorando y alabando al Señor. Pero también Dios, por alguna cuestión que es buena para nosotros, dice, hoy te quedas aquí por tu cuestión. Claro, así es. Y se debe, y debemos de cuidarnos, hermanos. También debemos tener eso en mente, que hay que cuidarse también, ¿verdad? Pero Dios va a ir buscando la manera ahí conocemos que el Dios que tenemos es soberano. Nos cuida. Él es soberano. Él hace lo que él quiere. Sabe, no se va, el enemigo, no importa que tanto quiera quitar, no va a poder. Tanto va a ser bendecida la persona que no puede estar en el templo, como la persona, como puede ser la persona que no quiere estar, digamos, no va a perder su bendición, porque eso sí. Pero Satanás, eso ya es decisión, como dice la hermana, la voluntad de esa persona, que no decidir no querer estar, pero sí es de bendición para las personas. Y buen punto, hermana. Y rescatando este buen punto, esto que estamos haciendo nosotros ahorita es un fruto de la pandemia. Porque si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos empezado el grupo y todo. Y qué bendición grande que aquí tengo gente que está tan lejos de aquí de nosotros y aquí están, ¿verdad? Están en El Salvador, gente allá en Maryland, tenemos una en África y tenemos aquí esta hermana Eva en Stephenville. O sea, tenemos gente que si no fuera por este medio no la pudiéramos tener. Así que en ese sentido... Podemos experimentar lo de la Iglesia Universal. Exactamente. Hemos conocido gente de tantas partes y somos parte de ese grupo. O sea, las del grupo, por ejemplo, nos sentimos parte ya de todo ese grupo de gente que hay en El Salvador. Es que ya tenemos un año de estarnos conectando, ¿verdad? Con algunas un poco menos. Conociendo las personas. Sí, entonces es una bendición en ese sentido. Y también, ya que dices eso, Alma, por ejemplo, yo personalmente, sirviendo con las mujeres de Texas, también nos pasa lo mismo, porque ahora estamos trabajando más que antes y estamos conociendo las mujeres de diferentes áreas, porque las de San Antonio, las de Houston, y les hemos delegado responsabilidad para que ellas lleven un culto de oración, de estudio, y lo hacemos una vez al mes. Y nos gusta porque nos conocemos. Entonces, si no hubiera pasado la pandemia, no nos conociéramos. No hubiera pasado. No, y entonces estuviéramos ahí, ¿verdad? Y yendo a cierta conferencia o lo que sea, y nada más con un grupo, pero ahora nos conocemos todas. Entonces, a mí me encanta esto. Yo digo que gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que podemos hacer esto, y para las mayores,
Hemos tenido que aprender y algunas, pero temprano antes de empezar decíamos algunas, ¿verdad? Que unas no quieren y el pretexto es que ya estoy muy mayor y yo no puedo. Y otras no quieren. Entonces se dan las cosas, ¿verdad? Pero tenemos que respetar todo eso y hemos aprendido. Yo le doy gracias a Dios eso porque he aprendido un montón de cosas y todavía me falta, pero gracias a Dios que el Señor... No, pero el Señor me ha rodeado de gente que está, pero bien en eso. Así que gracias a Dios. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Ay, no. no. Ni siquiera activar. Era horrible. Ay, no, si te quedabas afuera, te quedabas afuera. Si quedaste afuera, te quedaste afuera. Pero sí, hemos aprendido, gracias a Dios. Bueno, así es. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias, Trini, por esta enseñanza. Y si nos podemos quedar, hermanas, las que están allá afuera, las que están viendo a través de Facebook y las que van a ver después. Si vamos a resumir, si nos podemos quedar con estas tres cosas, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar en la palabra, la Biblia. Lea a la hermana, aunque la aburra, como algunos me han dicho, es que es aburrida. ¿Cómo va a hacer eso? Es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, leámosla. Rodeémonos de buenos consejeros cuando tenemos duda de algo. Tengo duda de algo. ¿Cómo sé que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios? Hay cosas fáciles de decidir, pero hay otras que son difíciles de decidir. Y con el Señor, bueno, hay cosas que son bien blancas y otras que son negras, ya sabemos, pero hay otra gama de tonalidades que son grises y hay cosas que entonces necesitamos a alguien que sea sabio, que sea más viejo que yo en la palabra o que sepa más para yo poder decirle, me pasa esto, ¿cómo me puedes ayudar? Y sabemos que mediado siempre todo por la oración. La oración es clave. La oración nos va a ayudar. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que dice que intercede por nosotros delante, con gemidos indecibles. Dice, a mí me da risa de eso porque a veces oí a un misionero decir, pobre Espíritu Santo, estos pidiéndole que llueva y estos pidiéndole que no llueva en la misma región. Entonces, pero el Espíritu Santo sabe, porque es el mismo Dios, qué es lo que se necesita en el momento preciso y Él va a interceder, igual que Jesús, que está a la par nuestra, ¿verdad? Y que sabemos que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, y si es la voluntad del Padre, el Señor lo va a hacer. Y mientras tanto, vamos a crecer en paciencia, en saber que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y quizás eso también, o sea, se mencionó en la plática, que el Señor siempre tiene lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios no me va a dar a mí algo que no sea lo mejor para mí, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo algo y Él sabe, te conviene esto es lo que te conviene. Y Él nos va a enseñar a que en el transcurso de esperar su voluntad, cambiarnos nuestra mente, incluso en cosas, el Señor lo va a cambiar. A veces no va a cambiar la circunstancia puede seguir siendo la misma, pero va a cambiar mi actitud hacia las circunstancias y la puedo yo ver diferente y entonces ver, esto es lo que Dios quiere y ver. Muchas veces Dios en ese proceso cierra puertas completamente, no se puede pasar. Y otras veces ves la puerta abierta de una manera tan amplia que ahí voy. Y hermanas, yo no sé con ustedes, pero en mi experiencia personal, cuando yo no tengo paz en algo que estoy pidiéndole al Señor, yo mejor no camino. No camino, porque el Señor es un Dios de paz y un Dios de gozo. Cuando haces algo tienes que tener paz, gozo, disfrutarlo. Pero si yo me siento intranquila con algo que yo estoy diciendo, aquí voy, pero voy temblando, entonces yo mejor me tengo que detener, ¿verdad? Porque puede ser que Dios no está usando lo que yo soy para detenerme de algo. Y mejor me espero a que Dios me llene de su paz. Él dice en su palabra eso, ¿verdad? Que cuando pedimos algo
Se lo pedimos y con acciones de gracia, ya le dimos la acción de gracia por eso. Entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que también veamos esas cosas. Y una cosa que me uso también es que nuestras vidas deben estar rendidas a Él. Si nuestra vida está rendida a Él, el Señor sabe que es lo mejor siempre también para nosotros. Pues muchas gracias, Trini, otra vez por tu ayuda aquí con esto. Y seguimos aprendiendo cada día. Y vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, pero no sé si algunas de las que están allí en el Zoom tienen algo que quisieran aportar también. Han estado muy calladitas, como que se sintieron abrumadas con todo este montón de mujeres aquí. Ay, no. Pero han estado calladitas. Pero qué bueno que podemos estar, hermanas. Qué gusto aquí por el Zoom, tener a la hermana Eva, a la hermana Helen, a la hermana Patti Landeros, que es pariente de nuestra hermana Eva, Rosita, Daniela está escuchando también, qué bueno que estás, Margarita, como siempre. Yo vi temprano a Cecilia Corso, también ahí con nosotras, Sonia, hermana Chelita también. Hermana Chelita creo que ya salió, pero la tuvimos en el momento de la enseñanza. Pues vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor siga pues mostrando su voluntad en las vidas nuestras. ¿Sí, Sonia? Por favor, me ayuden a orar. Motivo de petición es que este miércoles a las 7 de la noche comenzamos el segundo estudio del libro de Corazones de Mujer 2. El Señor nos bendiga y nos ayude a no perder el propósito del estudio de su palabra. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces le voy a pedir entonces a la hermana Eva Landeros si puede orar, por favor. Dirección. Y sí, dirección y ayuda. Este grupo ya va con su segundo libro. Ellas están en Maryland. Hicieron su primer libro y yo fui allá para la clausura de ese primer libro y era un grupo muy bonito. Entonces hoy van ya con el segundo libro. Y lo lidera Sonia, nuestra hermana Sonia Rodas, que estuvo en la conferencia. Ella es la que está, entonces, pero ya comienzan, gracias a Dios. Es un esfuerzo. Amén. Entonces va a empezar hermana Eva y ella va a cerrar porque ya se nos hizo las 10:30 y como aquí terminamos a las 10:30. Amén. Oremos. Hermana, también quiero que incluyan a mi hermana Marta González. Ella tiene cáncer. Es esposa del hermano que hace mucho les pedí oración porque le cortaron su pie, que es director de la alabanza en nuestra iglesia. Ahora su esposa ya les había pedido oración, que salió con cáncer en 3er grado y hoy le van a poner un catéter aquí en el hombro para hacerle la quimo, que no se la habían podido hacer porque bajó mucho de peso y el tumor que tienen que achicarlo para poderlo cortar porque está presionando su páncreas, hígado, estómago, vaso, todo, y ella está muy delgadita y temen que no aguante una quimioterapia fuerte. Entonces hoy precisamente acaba de pedir el hermano oración que van para que le hagan esa operación aquí, que le pongan el catéter en la vena más gruesa que tenemos, porque no la aguantaría en otras venas chiquitas. Entonces, para que le puedan hacer esa quimo que va a ser leve, porque a lo mejor no aguanta la que fuerte, porque ya tiene el cáncer a 3er grado. Está muy difícil su situación, pero todavía Dios, si es su voluntad, Él puede hacer un milagro, como estábamos diciendo. Si es su voluntad del Señor, Él tiene propósitos en nuestras vidas, a pesar que veamos las cosas muy, muy malas, pues Dios todavía es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y si es su voluntad, Él puede hacer un milagro. Y pues ahí les dejo esta oración, digo que vaya, no se olviden de mi hermana Marta González, se llama, es esposa del director de música en la iglesia, de los músicos de la alabanza, y él se llama Elías González. A él le acaban de cortar un pie también por azúcar. Está practicando con su prótesis y también tiene que lidiar con este otro problema. Entonces, sabemos que Dios los fortalece y en estas situaciones Él no nos deja, pero mucho ayuda a la oración de todos nosotros. Amén. Entonces, hermana Eva. Amén, vamos a orar. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos
todo lo que tú has permitido que se lleve a cabo en esta mañana por medio de este aparato, ¿verdad? Que es el Zoom. Y te pedimos, Señor, que cada hermana, cada persona que ha participado, tú les bendigas y les sigas dando más sabiduría, Señor, porque aprendemos unas de las otras. Gracias por mi hermana Alma, Señor, que tú le has fortalecido y dado ese tarea, ¿verdad? De estar edificando tu iglesia por medio de este teléfono, computadoras o lo que sea. Gracias por mi hermana Trini, Señor, que siempre nos edifica con la palabra. Gracias por momentos que nosotros estamos pasando en tu palabra, aprendiendo. Señor, y gracias por el tema de saber la voluntad tuya, Señor. Y gracias porque todo tú lo provees, tú lo haces posible por las vidas de cada una de mis hermanas, Señor, por la necesidad de mi hermana Sonia, porque tú le uses y le des sabiduría, prepara los corazones de aquellas hermanas que van a recibir este estudio de Corazones de Mujer 2, Señor. Tú tienes todo el control, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. También te pedimos por Marta, que va ahorita a ser operada, le van a poner ese catéter, que tú seas en las manos de los médicos, Señor, y si es tu voluntad, tú vas a sanarla, tú vas a glorificarte en su vida, Señor. Si es tu voluntad, tú sabes lo mejor para esta familia, Señor, que te ha servido con fidelidad desde que te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos todo y bendice a cada una de mis hermanas que participó y a las hermanas que están en Zoom y a las que están en Facebook. Bendícelas con ellas este día, Señor, porque ya pasó ayer, mañana no sabemos, pero hoy, Señor, hoy es el día en que tu Espíritu Santo te pedimos que nos guíe en cada decisión que vayamos a tomar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todas mis hermanas, que Dios las siga guardando y bendiciendo en esta semana y que podamos seguir juntas ahí a través del grupo de Corazones de Mujer. Hay enseñanzas, ustedes ya saben, enseñanzas todos los días a través de Lizzy, hay oración a través de este grupo Mujeres Orando, hay palabra, hay devocionales que se ponen. Sigamos adelante. Y si usted tiene alguna inquietud de algo, escríbame directamente y podemos ver qué podemos hacer. Tal vez usted tiene algo que quisiera que compartiéramos en el grupo. Es bienvenido, pero avíseme y vamos a platicar. Que Dios me la bendiga a todas. Estamos entonces despedidas. Buenos días, Almita. Dígame, solo voy a... Aunque estoy escuchando y anotando y todo, y me gusta oír de cada uno de las diferentes mujeres. Hay una amiga mía que ella compró el libro, Sandra de Merlos. Ella es maestra, ella trabaja. Entonces yo espero recibir la grabación para poder mandarle a ella para la tarde. Sí, yo trabajo en la grabación. Una vez que cortamos aquí, empiezo a trabajarla. A veces se logra bien rápido y otras veces no tan rápido, pero una vez que nosotros aquí nos despedimos, la grabación empieza a trabajar. Entonces yo la voy a agarrar ahorita, sí, porque esta grabación sí nos surge porque muchos, los PowerPoint, verlos después. Así que sí, muchas gracias, hermana Helen. Yo se la mando lo más pronto posible. Ok, ya para que sepa. Gracias. Excelente. Márgara, aparece, por favor. Apareciste un ratito, a ver para dónde vas ya. Ay, hola, ¿cómo estás? Ya vas caminando, ya estás en la oficina. Ay, no. Bueno. Ok. Bendición. Gracias, Margarita, que Dios te bendiga. Muy bien, ahí estamos. Ok, déjenme ver aquí. Qué buenísimo, ya. Tienes dos personas. Trini es la que es. Trini fue la que, sí. Adiós, mis amigas. Nos comunicamos más tarde. Trini, gracias, oíste. Nos comunicamos más tarde. Que Dios me la bendiga a todas. Mucho gusto. Bendiciones a todas.
Ay, Mari. Adiós, hermana. Gracias por todo. Muy precioso.